Los circuitos rectificadores. Los circuitos rectificadores básicamente se utilizan para convertir energía o voltaje de corriente alterna en corriente directa. Es importante tener claro el concepto del voltaje pico y voltaje RMS, ya que voltaje RMS es lo mismo que voltaje eficaz y básicamente es un voltaje promedio, es un equivalente o un promedio de una señal de voltaje tanto en AC como en DC. Básicamente el voltaje RMS es igual a 0.707 de voltaje pico. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y pues de ahí se puede despejar también el voltaje pico cuando nos den solamente el voltaje RMS. Los tipos de rectificadores son de media onda, de onda completa y puente rectificador. Básicamente cuando vamos a hacer el análisis del diodo en AC siempre se hace por ciclos, un ciclo positivo y un ciclo negativo propiamente de la onda de corriente alterna. Vamos a empezar con el rectificador de media onda. Básicamente el circuito implementa un solo diodo y una carga. Entonces en el análisis por ciclo se hace el ciclo positivo, se ve esta parte de la onda a la entrada que genera positivo y negativo en esta parte. El diodo queda polarizado de manera o de forma directa porque el positivo está entrando o está en la parte del ánodo del diodo y de esta manera hace que el diodo conduzca y en la señal en la carga o en RL la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada, teniendo en cuenta pues que el diodo lo estemos trabajando en la primera aproximación o diodo ideal. En el ciclo negativo se va a ver esta forma de onda a la entrada donde se va a generar más y menos y el diodo básicamente va a estar polarizado de manera inversa, ya porque al ánodo del diodo le está llegando la parte negativa, entonces básicamente esto estaría funcionando como un circuito abierto, no circula la corriente y en la carga vamos a tener 0 volts. En la parte de acá tendríamos la forma de onda de entrada, una señal sinusoidal, y esta de acá es la señal de salida, donde en el semiciclo positivo a la salida va a ser el mismo ciclo positivo, semiciclo positivo, y a la salida van a haber 0 volts. Entonces por eso se dice que es un rectificador de media onda. ¿Ya? La señal que vamos a tener medida con un voltímetro en la carga en la escala de DC obedece a la ecuación VDC igual a 0,318 Vmax o voltaje pico, voltaje máximo. Esto pues tiene su origen en el cálculo, en estudiar esta forma de onda, el área sobre el periodo, y pues ya haciendo uso de unos cálculos un poco más avanzados se llegó a esta ecuación. Las personas pues interesadas lo pueden mirar en los libros donde explica paso a paso cómo se llega a esa ecuación. Básicamente la primera aproximación lo vamos a tomar como diodo ideal y vamos a dejar la fórmula que el voltaje en DC va a ser 0.318 por el voltaje pico, y para la segunda aproximación la única diferencia es que al voltaje pico se le va a restar los 0.7 del diodo, ya pues porque cuando la onda de alterna no ha llegado a superar los 0.7 no conduce, ya. Básicamente también hay que tener en cuenta el PIV o el PVR, que es el voltaje pico máximo que aguanta el diodo cuando se polariza de manera inversa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de diseñar. Básicamente solo se da en el ciclo negativo, el diodo se comporta como un circuito abierto y el PRB va a ser igual al voltaje pico. Básicamente el análisis que se hace aquí es tener muy en cuenta cuando el diodo está polarizado directamente, cuando está polarizado inversamente, tener en cuenta la ecuación y si se va a trabajar con la primera o la segunda aproximación.